vivirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Quedamos al inicio de la esloca cuarta, de esta cuarta estancia, que dice así: este era el ejército de la voz, el septenario divino, las chispas de los 7 están sometidas y son los servidores del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y del séptimo de los 7. Estas, las chispas, son llamadas esferas, triángulos, cubos, líneas y modeladores, pues así se sostiene el eterno Nidana, el OIHA-HOU, la permutación de OEA-OHOO. Ahí hay una llamada que nos dice: el significado literal de la palabra es, entre los ocultistas orientales del norte, un viento circular, un torbellino. Pero en este caso es un término que expresa el incesante y eterno movimiento cósmico, o más bien la fuerza que lo mueve, es decir, la fuerza que mueve ese movimiento, fuerza aceptada tácitamente como la deidad, pero jamás nombrada. Es la eterna Karana, la causa siempre activa, es decir, la verdadera causa de todo movimiento de la manifestación, que se expresa como fuerza, como torbellino, como viento circular. Esos todos son palabras que nos dan idea de cómo se mueve, como dijéramos, en la manifestación, que es la que podemos percibir, aunque ese movimiento es incesante y se convierte en abstracto absoluto durante todo el pralaya. La primera parte del resumen de la explicación de HPV nos dice: esta shloka da de nuevo un breve análisis de la jerarquía de los Dhyan-Chohans, llamados devas o dioses en la India, o sea, los poderes conscientes e inteligentes de la naturaleza. Conciencia e inteligencia son dos caras de la misma moneda en el sentido de estos seres, porque ninguna conciencia puede dejar de ser inteligente en la manifestación. Lo que, de acuerdo, claro, al nivel de esa jerarquía o de ese reino o de esas almas grupales o de esas individualidades, es que van a manifestarse en diferentes niveles, a veces no comprensibles por niveles inferiores. Es decir, si nosotros no tenemos la conciencia a cierto nivel, no podemos comprender los niveles superiores a nosotros. Y aún los inferiores, si no tenemos determinada altura,
nos parecen como no inteligentes o no conscientes o no vivientes. Es decir, lo que en el nivel de la ignorancia promedio de la humanidad actual califica como un reino sin vida, como el mineral, o que esa vida no tiene inteligencia o no tiene alma, como piensan muchos de los vegetales, de los animales. Y eso no es nada más que una incomprensión, pero no, igual que cada uno se da cuenta de que tiene un nivel de conciencia y de inteligencia respondiendo a esa conciencia, pues es imposible que eso esté ausente en ningún punto del universo, ni en ninguna expresión de la realidad, por tanto, que es todo el universo, en su esencia, aunque en su manifestación pueda tener apariencias mayábicas. Pero todo es la única realidad, no hay nada fuera de la realidad y no hay nada que esté ausente de realidad en su esencia, de esa realidad total en su esencia. Por tanto, no puede tener ausencia de conciencia, no puede tener ausencia de inteligencia, aunque su manifestación en vehículos materiales se oblitere o quede aparentemente casi o aún aparentemente totalmente anulada. Nunca la anulación de ese maya puede ser también total. Es el maya relativo dentro de relatividades de la manifestación en sentido mayábico. Pero toda la realidad es lo que es, no aumenta, no disminuye, no se altera, no puede retroceder y lo único que evoluciona es su capacidad de expresarse a través de la manifestación que siempre va hacia adelante, hacia lo más esplendoroso, hacia lo más rico, hacia lo más expresivo de conciencia, de inteligencia, etc. Esa es la ley de evolución y la ley esencial de la manifestación. Y es por eso que toda una serie de nociones limitadas de nuestros cerebros o de cualquier otra criatura en su expresión de inteligencia le puede llevar a estos errores que vemos tan corrientes en la humanidad actual, en la crisis cíclica de materialismo que se presenta en toda manifestación y de las criaturas envueltas en esa manifestación. Pero nada más que es eso, un resultado de la incapacidad en ese sentido, de esa expresión de la vida en la forma, durante un ciclo de manifestación que le oblitera su capacidad para descubrir esa inteligencia, esa conciencia o esa misma vida, como le llamamos a la expresión del movimiento que concebimos. Y cuando vemos que un movimiento no es perceptible a nuestro sentido, como pasa con el reino mineral, o es limitado, como pasa con el reino vegetal, o no es total, como pasa en el reino animal, que nada más que es el movimiento que llamamos de su instinto o de sus instintos, le quitamos o nos quitamos a nosotros mismos la, eh, la categoría o la designación de lo que es, como era imposible de desconocer, de que su existencia tiene que estar allí, aunque nosotros no la percibamos por nuestras propias limitaciones o no la concibamos por nuestra propia expresión todavía incompleta eh, y no del todo
al nivel de la evolución quizás que podemos nosotros alcanzar si prestamos verdadera atención, si profundizamos en lo que sucede, en lo que parece a nuestro alrededor. Así que esta loca da de nuevo un breve análisis de la jerarquía de estos Dianchohans, señores divinos, ¿no? O que son llamados eso, los devas, ángeles en la terminología occidental, dioses en la terminología mitológica de Grecia y otros grandes países, Egipto, etcétera, pero en su nivel exotérico con X. Esotéricamente nada más que son expresiones de la vida una, la realidad de esa vida una total, que no está ausente de ningún átomo ni o punto más pequeño que podamos concebir en el macrocosmos y por tanto en el microcosmos, que somos nosotros los seres humanos. A esta jerarquía corresponden los tipos actuales en que la humanidad puede ser dividida, porque la humanidad como un todo es en realidad una expresión materializada de aquella, aunque todavía imperfecta. Es decir, que somos también esa misma jerarquía, esa misma conciencia de la naturaleza, pero que está en un punto de manifestación que todavía no hemos completado y no realizamos, que somos eso mismo y que somos esa misma jerarquía centenaria del demiurgo o del logos o del nombre que le podamos concebir o dar, o aún lo innombrable de estas jerarquías que también en cierto nivel su verdadero epíteto no lo podemos ni concebir. El ejército de la voz, otra de las frases que por eso ya pone entre comillas, porque ahí se está refiriendo al verbo, a la voz, a la capacidad, como si dijéramos, creativa y sostenedora de una manifestación de una jerarquía logoica. Es una frase que se halla íntimamente relacionada con el misterio del sonido y del lenguaje. Sonido y lenguaje. Otros dos aspectos de lo más, como dijéramos, reverenciable que hay en la manifestación, porque es dos aspectos de la vibración originaria de una estructura manifestada y que sin embargo tiene no exclusivamente el significado que le damos, por ejemplo, nosotros ahora los seres humanos, a nuestra voz, a nuestra vibración de sonido, que también tiene eso, su misterio, pero que nosotros la usamos con una limitación que no es toda, por tanto, toda su realidad. Y por eso tenemos que tratados como el que HPV, junto con esta obra, después de acabarla de escribir, regaló a los pocos la voz del silencio, que sigue siendo una voz y sin embargo es silencio, que no es los lenguajes o los idiomas o la unión de sonidos como lo concebimos nosotros ahora, y que sin embargo sigue siendo una comunicación entre seres manifestados. Así que ahí están eso, lo que llamamos misterio. Y ella lo pone hasta en singular porque todo en el fondo es singular, del sonido y del lenguaje, como un efecto de un corolario
de la causa al pensamiento divino. Es decir, la ideación, que es una palabra más adecuada que pensamiento, que da más ideas de limitación. La ideación, el verdadero arquetipo a nivel universal, al nivel de la manifestación total manvantárica, y que sigue siendo una idea, un arquetipo. Los nombres y las palabras son benéficos o maléficos, a la vez que ya llegan a esta expresión de aparente diversidad. La primera división, ¿cuál es? Dual. Y todo entonces puede ser benéfico cuando impulsa la idea fundamental de la evolución de ese Manvantara y la idea esencial que ese Manvantara realiza como manifestación, o la que no está en la línea de esa consumación de expresión de esa idea, y eso sería lo que entonces maléfico, o lo que estorba esa realización del objetivo de ese periodo manifestado, a los cuales estas causas están sirviendo. Son en cierto sentido esos nombres, esas palabras, ese beneficio, ese maleficio, o venenosos o saludables. Es decir, o van a estorbar la expresión de lo que en ese Manvantara se tiene que realizar, o la van a facilitar. Y entonces puede ser desde lo más letal, venenoso, un veneno, a lo más alto, a lo más coadyuvador, saludable, conforme a las influencias ocultas asignadas por la sabiduría suprema. Todo es la sabiduría suprema y no hay nada que no sea o que esté fuera de ella, a sus elementos, porque ella es la que hace que ellos se expresen primero en una dualidad, después en una trinidad, después en el centenario, etcétera, etcétera. Esto es a las letras que los componen. De ahí estos juegos que hemos visto de el OEA o HO o esta nidana o IHA-HOU. Ya fíjense cómo viene una trina división a través de los dos guiones, y hay, por tanto, una mayábica aumento o un mayábico aumento, porque nunca la realidad no cambia, de posibilidades de expresión y de funciones de esas posibilidades. Así que esas son las letras que los componen y a los números correlativos de a estas letras. Recuerden que todo en la antigüedad se basaba, como es natural, de acuerdo con lo que aprendió sobre todo Pitágoras y le dio al mundo occidental Pitágoras, pero que tiene su esencia básica de nuestra raza en la original sede de su nacimiento y primera expresión, la primera subraza, que es allá en el extremo oriente, el mar que actualmente es el desierto de Gobi con la Isla Blanca, y esa gran nación que seguimos viendo con sus esplendores antiguos, su crisis actual, pero esplendores antiguos, que es la India. Ahí está la llamada entonces que nos dice P. Christian, autor de la historia de la magia
y del hombre rojo de las Tullerías, que es una obra en francés de este padre Christian. Y ella citó esto entre comillas de esa obra de él. Esto es estrictamente cierto como enseñanza esotérica, aceptada por todas las escuelas orientales de ocultismo. Es decir, las que son o dependencias directas o al menos fundadas originalmente por la comunidad o fraternidad de adeptos que protege la evolución de este macrocosmos en este planeta y que llamamos nosotros fraternidad de adeptos. En el sánscrito, lo mismo que en el hebreo y en todos los demás alfabetos, cada letra posee su significación oculta o esotérica y su razón de ser. Por eso, la complejidad del ocultismo pues es enorme y sin embargo nos lleva a la síntesis más completa que este esoterismo pues va a tener en su plenitud más honda. Así que cada letra posee su significación oculta y su razón de ser. Es una causa y un efecto de otra causa precedente. Y una combinación de estas produce con mucha frecuencia los más mágicos efectos. Es decir, esto está dentro de toda la cadena de causaciones que de la causa sin causa de la seidad absoluta, mientras hay manifestación, enlaza todas las causas con un efecto que a la vez se convierte en causa de un efecto subsiguiente y así. Es decir, una cadena aparentemente sin principio ni fin. Decimos aparentemente porque durante la manifestación, claro que tiene como el universo una dimensión, pero que es tan enorme que para nuestras mentes finitas y sobre todo nuestra evolución todavía a mitad más o menos de camino del peregrinaje humano que nos lleva al adictado, pues parece infinita. Lo único infinito es esa seidad y esa realidad total. Pero todo lo demás manifestado, aunque sea de enormes proporciones, imposible de abarcar por nuestra evolución actual, nuestra capacidad de comprensión actual, pero como es natural, al pertenecer a la manifestación, tiene su tamaño. Las vocales especialmente contienen las potencias más ocultas y formidables. Las consonantes siempre son el punto de apoyo que va a variar y a darles, como dijéramos, tonalidades de influencia, de función, etcétera, a las vocales. Pero las vocales son las que es fundamentalmente tienen la base de todas estas potencias que se actualizan a través de las vocales más que de nada. Y las consonantes lo que van es apoyando. Los mantras, esotéricamente, invocaciones más bien mágicas que religiosas, que es en lo que se han ido, como si dijéramos, limitando en el uso actual de la decadencia sobre todo en la India, que fue la que máxima la usó en su esplendor en la edad de oro de esa gran nación, pero ya la magia cada vez hay menos candidatos a ella, estamos en una crisis de materialismo
Y por ello ha quedado reducida a invocaciones religiosas o a himnos religiosos que no producen los, vamos a decir, colosales efectos instantáneos que un mago, que un adepto esotéricamente puede provocar solamente con tener la voluntad de usar adecuadamente ese mantra. Así que los mantras son cantados por los brahmanes y lo mismo sucede con los Vedas y otras escrituras. Todas estas escrituras de la antigüedad, por tanto, son esencialmente musicales, armónicas, para producir efectos instantáneos colosales desde el punto de vista nuestro, exterior, pero que no es nada más que el exacto efecto mágico para el que se construyeron y se dieron a la humanidad estas escrituras. No importa el nombre que le demos ahora, los Vedas están escritos, pero los Vedas empezaron en un nivel totalmente superior y místico, y posiblemente casi que no tenían gran expresión física, sino que era sobre todo interna, de armonía interna y de operación mágica, que era lo que provocaban los efectos afuera. Hoy quedan como escrituras y como himnos que se cantan y que se repiten, pero ritualmente, religiosamente. El rito siempre es otro velo de escenificación de una ley de la naturaleza a la que responden estos mantras y que cumplen funciones en esa naturaleza, en ese misterio también de la naturaleza que solamente los grandes seres pueden llegar a comprender y a develar totalmente en sus misterios. La Isis, ¿no? De la primera obra de Isis sin velo, que hoy precisamente se nombraba por Rafa el prefacio donde ella habla de Sais, del templo de Neti, etcétera, que él también presentó. Todo eso no es nada más que lo que queda de esta edad de oro, en donde lo místico y lo mágico y lo verdaderamente expresivo de esa seidad, como manifestación directa de esa seidad, de esa raíz sin raíz, de esa causa sin causa, se expresa en todas estas causas que ahora nosotros es lo único, es decir, las vestiduras que nosotros ahora nada más podemos percibir con nuestro sentido y nuestra inteligencia limitada al cerebro en la mayoría de nosotros. Hasta ahí ella explica la primera parte de la esloca, de la cuarta esloca, el inciso A. Y el inciso B, que recuerden, el segundo, las chispas son llamadas esferas, triángulos, cubos, líneas y modeladores, pues así se sostiene, el eterno Nidana, el OIHA-HO. Y nos dice ella con respecto a este inciso B. Bueno, se resume aquí por los compiladores, por los compendiadores, perdón, esto es un compendio, no una compilación. El compendio y los compendiadores nos lo resumen así. Después vemos a la materia cósmica diseminándose y formándose en elementos agrupados en el místico 4 dentro del quinto elemento, el éter, el forro de Akasa, el anima mundi o madre del cosmos con K, es decir, el cosmos total
es el total de esa primera diferenciación y su segunda diferenciación en el cosmos con C. Ambos que llegan a expresar un septenario cada uno. Subdividido después en otros septenarios, pero bueno. Fundamentalmente el cosmos con K es un septenario, el cosmos con C, el segundo septenario, en donde sí nosotros ya es donde tenemos nuestras expresiones dentro de ello, en una de las esferas, en una de estos planetas ya físicos, en este caso la Tierra, en que estamos evolucionando. Y entonces, estamos en la cuarta ronda, hay 4 elementos que son visibles y que se expresan en las palabras simbólicas de lo que llamamos en un nivel nosotros también de diferenciación física, tierra, agua, aire, fuego. Y el quinto, que se hará visible al final, cuando ya esté el preludio o la cabeza o el comienzo o el inicio de la quinta en los finales de esta cuarta, de estas rondas, hablando de rondas, no de razas, pues que se haya llamado ya éter. Y es como si dijéramos lo más denso de la casa. Ella le pone aquí la palabra forro de acasa, o forro de esta madre del cosmos, es decir, de este espacio virgen del cosmos con K. La primera diferenciación se origina para los 7 planos del cosmos con K y las 7 subsidiarias siguientes para la séptuple expresión, o sea, los 7 planos, como le llamamos nosotros en lenguaje teosófico, del cosmos con C. Y entonces lo aplica, entre comillas, a las alegorías o simbología de lo que nosotros llamamos puntos, ya en un sentido físico, un punto de escritura, ¿no? Línea, triángulos, cubos, círculos y finalmente esferas. Así que aquí tenemos lo que fundamentalmente agrupa a toda esa diferenciación que estamos nosotros viendo en varias direcciones, aún en estas mismas palabras, ¿no? Y en las anteriores. ¿Por qué o cómo? Nos pregunta. Porque dice el comentario, tal es la primera ley de la naturaleza. Y porque la naturaleza geometriza universalmente en todas sus manifestaciones. Es decir, vimos en uno de los anteriores eslocas que es como digo, al comenzar la manifestación, todo es un número, pero que procede del no número. Es decir, es el símbolo de toda diferenciación, que entonces podemos decir, se dividió en 2, en 3, en 7, es decir, eso es los números. Pero procede del no número, es decir, de la seidad, que en sí misma no tiene ningún número. Los contiene a todos en forma potencial. Como no tiene atributos, pero tiene todos los atributos están potencialmente dentro de ella, concebibles e inconcebibles, por cualquier nivel de expresión manifestada. Ahora, ¿por qué finalmente esferas? ¿Por qué o cómo? Y esa es la primera ley, nos dice el comentario.
porque ella va siempre a geometrizar. Esferas es, como si dijéramos, su más exquisita y amplia expresión. Existe una ley inherente, no solo en el plano primordial, es decir, en ese espacio eterno sin límites, que permanece aún durante, como algo abstracto, absoluto, aún durante el más total pralaya, pero no solo en ese espacio, sino también en la materia manifestada de nuestro plano fenomenal. Es decir, aún de este plano físico, el séptimo de 7 de descenso solar, de cosmos solar o de cosmos con C, que ya había descendido de 7 veces desde el cosmos o dentro del cosmos con K. Y posteriormente también sus elementos compuestos, y en la cual no hay lugar para lo accidental o casual. Otro de los errores de la conciencia presa en estas limitaciones de este mundo o de este plano, para llevarlo mejor, fenomenal, o de este universo fenomenal. No hay nada accidental, no hay nada casual. Es la expresión de ley. Otra de las grandes dificultades para nuestra pobre evolución y nuestra pobre comprensión. No podemos discernir la ley tras la apariencia de desorden o de manifestaciones variables que parecen inconexas, y por tanto la mente inferior que dice, no, esto es un accidente, no, esto es una casualidad. Y por eso ella nos comenta, es una ley fundamental en ocultismo, la de que no existe en la naturaleza ni reposo ni cesación de movimiento. Por eso todo cambio es la expresión de esa ley y es fundamental. Y todo ese movimiento es expresión de ley. Por tanto, no es casual ni es accidental. Es el latir constante de una manifestación que en sus movimientos alternos de expiración e inspiración sigue un ritmo que no ha tenido ni principio ni fin, que es eterno y que es inteligente y que es matemáticamente exacto. Lo que parece reposo es tan solo el cambio de una forma a otra. Cuando cesa la inspiración, cuando cesa la expiración. Por eso en todo ritmo hay eso que parece que se detuvo y no se detiene. Es donde cambia la dirección, pero más nada. Lo que parece reposo es tan solo el cambio de una forma a otra. El cambio de sustancia marcha paralelo al cambio de forma. Es decir, que la sustancia lo que hace es proporcionar formas diferentes y que cumplen funciones de esa ley. Así se nos enseña en la física ocultista
que de este modo parece haberse anticipado largo tiempo al descubrimiento de la conservación de la materia de la ciencia materialista. ¿Eh? Que no es nada más que en cierto sentido una expresión no muy feliz de la conservación del espacio. Que es lo que es ese espacio abstracto absoluto, escenario de el movimiento abstracto absoluto. El antiguo comentario a la estancia cuarta, parece, hay otra llamada ahí, dice: estos son antiguos comentarios añadidos con glosas modernas a las estancias, pues los comentarios son, con su lenguaje simbólico, son en general tan difíciles de comprender como las estancias mismas. Es decir, los instructores, los custodios de esta sabiduría, pues han ido tendiendo ayuda a los que tratan de aprender, a los que prestan atención, y esas antiguas estancias y esos comentarios originales no eran suficientes para el estado de densidad de la conciencia humana actual promedio, y se agregó estas, como dijéramos, ayudas extras, como lo señala aquí la señora HPV. Y este antiguo comentario de la estancia cuarta dice, siempre recuerden que los comentarios y citas de estos comentarios están en itálica. La madre es el ígneo pez de la vida. Ella esparce su desove, es decir, esas nuevas huevas para nuevas expresiones, y el aliento, movimiento, lo calienta y aviva. Es decir, los hace fértiles. Los gránulos del desove pronto se atraen unos a otros y forman los coágulos en el océano del espacio. Ya había hablado en una estancia anterior de estos coágulos de leche, en una relación con lo que sobre todo en nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Las masas mayores se unen y reciben nuevo desove en ígneos puntos, triángulos y cubos que maduran. Y a su debido tiempo, algunas de las masas se desprenden y asumen forma esferoidal. Se van acercando a la forma más universal de la manifestación, operación que realizan solo cuando las otras no se inmiscuyen. Hay un mutuo coordinación de respeto, de función específica, que ella lo presenta en este lenguaje poético. Digo, ella no, el comentario, pero bueno, ella nos los trae en una forma que, aparte de exactitud con ciertos aspectos de la ley, que eso no puede fallar en estas descripciones, pues también lo llena de un lenguaje poético. Operación que realizan solo cuando las otras no se inmiscuyen.
el orden, el respeto de un orden de funciones, etc. Después de lo cual, la ley número, y viene, como es natural, una cifra que se mantiene en oculto, entra en funciones. El movimiento, aliento, recuerden que eso lo vimos desde el, ¿cómo se llama? Desde el proemio, donde están esta descripción del aliento, de la respiración del universo, de inhalación y exhalación, se convierte en torbellino y las pone en rotación. Otra de las características del universo manifestado y de todos sus sistemas, planetas, etc. La llamada quinta nos dice: el movimiento es eterno en lo inmanifestado y periódico en lo manifiesto. Es decir, no hay un primer universo manifestado, no hay ninguno último, porque ese movimiento en lo inmanifestado es eterno y por tanto manifiesta periódicamente los universos que nacen, desarrollan, desaparecen, para que siga otro nacimiento, otro desarrollo, otra decadencia, otra desaparición. Pero ningún universo es sui generis o, como dijéramos, casual. Continúa la labor del universo anterior, de la manifestación anterior. Así que esto ya lo pone en negrita. Dice una enseñanza oculta. Es decir, que esto no es una frase de ella. Por eso la pone entre paréntesis. Sucede, vuelve a citar, cuando el calor causado por el descenso de la llama en la materia primordial hace mover sus partículas, cuyo movimiento se convierte en torbellino. Otra expresión de la ley. Si la llama desciende, es para que ese movimiento llegue a ser torbellino. Una gota de líquido asume una forma esferoidal debido a que sus átomos giran en torno de sí mismos en su esencia última, no perceptible ni por nuestros microscopios actuales, irresoluble y noumenal, es decir, de causa. Nunca se van a disolver. O esa esencia nunca va a desaparecer, para hablar la esencia última. Es irresoluble porque nunca desaparece, porque es la verdadera causa, irresoluble para la conciencia física en todo caso, claro. Digo, para la ciencia física en todo caso. Es decir, porque la ciencia era la que creía que esos en el nivel físico iba a encontrar, o habían encontrado desde Demócrito, un átomo. Y era nada más que un nivel límite de las características que caracterizan a la materia macroatómica. Pero detrás de ella están los protones, neutrones, electrones, positrones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí termina. Esa parte de ese comentario y su explicación. Y la quinta nos dice, la quinta es loca, el cual es las tinieblas, el ilimitado o el no número,
Adi Nidana Swababat, el círculo o cero o infinito también en cierto aspecto, la X, la cantidad desconocida. Aclara entre paréntesis, la X, es decir, lo que todavía no conocemos. Primero, el Adi Sanat, el número, pues él es uno. Segunda, la voz de la palabra, Svababat, los números, pues él es 1 y 9. Y nos dice la llamada sexta, lo cual hace 10, o el número perfecto aplicado al creador, nombre dado a la totalidad de los creadores fundidos en uno por los monoteístas. En cierto aspecto, claro que todo es toda la realidad, y toda manifestación de esa realidad tiene por divisa el 10, es el número del universo, aparte el 1 y el 0, unidos. Y por tanto, hay ahí un gran significado oculto y un gran significado trascendente, pero no de que continúe siendo lo que los monoteístas llaman un Dios y sobre todo una entidad o un ser con carácter de creador del todo y hacedor de todo. Es el primer ser en cierto aspecto, pero procede del no ser y del no número. Y a la tercera, el cuadrado sin forma, arrupa. Eso va a ser el inciso B. Y estos tres, es decir, el Adi Sanat, la voz de la palabra, el cuadrado sin forma, encerrado dentro del círculo sin límites, o cero, o la seidad, son el 4 sagrado. Desde como expresión manifestada. Y los 10 son el universo arrupa, subjetivo y sin forma. Luego vienen los hijos de los 7 combatientes. El 1, el octavo excluido, que es muy específica después su explicación, y su aliento, que es el hacedor de luz, Bhaskara. Esta es loca, es compleja, es una de las más difíciles y a su vez de las más básicas para comprender el proceso como lo uno o la realidad, para que no es lo uno, es el todo nada. Se puede, vamos a decir, comprender o intentar comprender, porque en realidad la comprensión total es cuando seamos esotéricos, en estos pasos que va haciéndolo aparecer como este universo complejo y sin embargo basado en todas estas sencillas expresiones matemáticas y geométricas, etc. El inciso A, que va hasta hasta el número 1, el Adi Sanat, el número, pues él es 1, dice, Adi Sanat, traducido literalmente, es el primero o primitivo anciano. Otro de los nombres
que después en las religiones se antropomorfizó, cuyo nombre identifica al anciano de los días de la Cábala, usado con ese mismo primitivo anciano, es el anciano de los días de la Cábala, que llegó a nosotros sobre todo a través de los judíos, aunque la Cábala original es caldea. Y al santo anciano, Sefira, o plural de los Sefirots, y Adán Kadmon, la humanidad como totalidad, y al santo anciano, que es el Sefira y Adán Kadmon, con Brahma, el creador. Es decir, ya el logos como demiurgo que construye junto con las jerarquías de Dianchohans, llamado también Sanat, entre otros nombres y títulos, y reflejado después en el nombre de el que preside los Kumaras, Sanat Kumara, que son 7 también y que es parte de todas estas nomenclaturas que se van, como dijéramos, hasta cierto punto interrelacionando o confiriendo. Svababat es la esencia mística, la raíz plástica de la naturaleza física. Los números, cuando manifestados, porque ya en la manifestación aparece como muchos. Svababat es la esencia raíz plástica de estos números que son lo que constituyen la naturaleza física. El número en su unidad de sustancia, en el plano más elevado. Unidad de sustancia, que es ese espacio homogéneo, ese espacio que no está dividido, aunque aparezca como el escenario de toda división. El nombre es de uso budista, Svababat, y sinónimo de la cuádruple anima mundi, el mundo arquetipo, es decir, la ideación cósmica que va a aparecer como la multiplicidad de 2, 3, 7, etcétera, pasando por el 4, el 5, el 6. Todo número va a tener un valor, recuerden eso siempre. Y sinónimo de la cuádruple anima mundi, el mundo arquetipo de la Cábala, de donde proceden los mundos creativos, formativo y material. Otra de las expresiones triples. Creativo, lo primero que se manifiesta. Formativo, la diferenciación en distintas formas y atributos. Y material, cuando ya llega a este plano de multiplicidad de siempre múltiplos de 7, etcétera, y que la sustancia básica aparece como una verdadera expresión de materia. Tenemos que dejarlo aquí. Vamos entonces a dejarlo para empezar en esta página 62 interna, que es el 92, ¿no? No, que es 102 hay 40 de diferencia. 102 por el número de arriba y 62 interno. Para empezar el inciso B, repasaríamos en la esloca completa, porque si no, de aquí a allá a todos se nos olvida. Y cualquier cosa, pues veríamos entre todos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo.
oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. ¿Algún hermano que desee preguntar algo?